¿Conocías que el café es más que un simple estimulante? Representa una combinación elaborada de elementos biológicamente activos, destacando principalmente los ácidos clorogénicos, los diterpenos y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales que colaboran conjuntamente dentro de tu organismo. Hace centurias, en las altiplanicies de África, un pastor notó cómo sus rebaños caprinos permanecían energizados y vigilantes tras masticar ciertas bayas rojas. Aquella anécdota sencilla se transformó con el tiempo en una de las prácticas más valoradas del planeta: la preparación de una humeante taza al amanecer. Pero si la bebida es tan familiar, ¿por qué tantas personas mayores aún no la utilizan de modo estratégico para favorecer su actividad mental? Permíteme hacerte unas cuantas preguntas directas. ¿Te has preguntado por qué a tantas personas en edad avanzada les resulta complicado concentrarse, retener recuerdos recientes o conservar la vitalidad mental durante la tarde, incluso cuando sus exámenes clínicos están completamente normales? ¿Podría un gesto tan simple como consumir café de la manera correcta contribuir a proteger la función de la memoria, mejorar la focalización y disminuir el riesgo de desgaste cognitivo a medida que pasa el tiempo? Y lo que es más crucial, ¿qué ocurre dentro del cerebro cuando el alcaloide y los fitonutrientes del café llegan a tus células nerviosas? Soy el Dr. Sánchez. Llevo 20 años dedicados al trabajo con adultos mayores y he comprobado personalmente cómo pequeñas modificaciones en las costumbres diarias producen grandes resultados. En esta grabación, te revelaré cómo aprovechar el café para salvaguardar tu cerebro del envejecimiento, el mejor momento para beberlo, qué cantidad es la adecuada y qué errores debes evitar para que no perjudique tu descanso, tu presión sanguínea o tu aparato digestivo. Al finalizar, sabrás exactamente cómo integrar esta bebida en tu rutina de manera segura, beneficiosa y placentera. Aunque a simple vista parece una bebida sin complejidad, el café es en realidad una sinfonía bioquímica. Cuando se mezcla con líquido caliente se liberan miles de moléculas. El alcaloide, cafeína, que bloquea los receptores de adenosina, la señal de freno que el cerebro utiliza para inducir el letargo y reducir la actividad. Polifenoles como los ácidos clorogénicos, que funcionan como antioxidantes y reguladores de los procesos inflamatorios. Los diterpenos como el cafestol y el caweol, presentes sobre todo cuando no se emplea un filtro de papel, con interesantes repercusiones biológicas. Y compuestos que interactúan con el intestino y su microflora, lo que tiene un impacto directo en el eje intestino-cerebro y, por tanto, en tu estado de ánimo, tu inflamación sistémica y tu lucidez mental. Concéntrate en esto como un equilibrio de dos fuerzas. Por una parte, el alcaloide incrementa la vigilancia, optimiza la atención y mejora la función ejecutiva a corto plazo. Por otra, los polifenoles operan de manera silenciosa al mitigar el estrés oxidativo y la inflamación de bajo grado, factores que con la edad impulsan al cerebro hacia el deterioro. El resultado no es solo permanecer despierto, es razonar con mayor eficiencia, recordar mejor y resguardar las estructuras cerebrales esenciales con el avance de los años. La lentitud para procesar datos y el agotamiento mental son reclamos comunes a partir de cierta edad. La explicación tiene un doble origen. Con los años, la acumulación de adenosina se incrementa y la transmisión neuronal se vuelve menos eficiente. Aquí, el café resulta ser un instrumento preciso. Cuando la cafeína obstaculiza los receptores de adenosina, se activa la red de alerta del cerebro. Se potencia la liberación de dopamina y noradrenalina en circuitos específicos, lo que se traduce en una mejor concentración, un tiempo de reacción más breve y una mayor resistencia mental ante tareas prolongadas. En mi consultorio he visto a muchos pacientes mayores pasar de sentirse aturdidos a media mañana a tener un buen rendimiento hasta el mediodía, tan solo modificando el momento y la forma de su consumo. No busques un pico de energía. El propósito no es experimentar temblores, sino alcanzar un estado de claridad tranquila. Más adelante te proporcionaré dosis y horarios para conseguirlo sin sufrir el costo de la inquietud o la dificultad para dormir. Más allá del impulso inmediato, el café proporciona una protección a largo plazo. Los fitonutrientes del café ayudan a neutralizar los radicales libres y a modular la inflamación que daña las sinapsis y las membranas de las células nerviosas. Además, existen indicios de que la bebida favorece la irrigación de ciertas áreas cerebrales y mejora la sensibilidad a la insulina,
Algo crucial porque el cerebro depende de un metabolismo estable de la glucosa. En la práctica, esto se refleja en una mejor memoria reciente, menos quejas subjetivas de olvidos y mayor facilidad para encontrar palabras y estructurar ideas. ¿Significa esto que el café cura el desgaste cognitivo? Número. Significa que, dentro de un estilo de vida saludable, inclinar la balanza hacia costumbres protectoras suma puntos cada día. También he notado que el café contribuye a mejorar el estado de ánimo sin sobrecargar el sistema. Al bloquear la adenosina, la cafeína desinhibe los circuitos dopaminérgicos, lo que se traduce en mayor motivación, más interés y una percepción de energía más favorable. No se trata de una euforia artificial, sino de recuperar la vitalidad cuando la mañana se presenta complicada. Y lo reitero, la dosis adecuada es aquella que eleva el ánimo sin provocar nerviosismo ni descensos bruscos. Si experimentas irritabilidad, palpitaciones o un bajón posterior notorio, no es que el café sea malo, es que la estrategia implementada aún no es la correcta. El cerebro funciona mejor cuando el azúcar en el torrente sanguíneo se mantiene estable. Los polifenoles del café pueden mejorar la respuesta a la insulina y suavizar los picos que ocurren después de las comidas. ¿Qué implica esto para tu mente? Menos adormecimiento tras la ingesta, menos confusión mental y mayor estabilidad durante la tarde. Si alguna vez después de comer te invade una pesadez que nubla tu capacidad de pensar, ajustar cuándo y cómo bebes café puede transformar tu tarde por completo. Una táctica que sugiero mucho es tomar una pequeña taza de café un tiempo antes de iniciar un paseo ligero. Esta combinación potencia la percepción de esfuerzo, aumenta ligeramente la movilización de ácidos grasos y favorece la microcirculación. El resultado es un caminar más sencillo, un ritmo más constante y una mente más despejada al regresar. El movimiento es medicina para el cerebro, y el café, empleado con inteligencia, amplifica esa medicina. Déjame explicarte con mis propias palabras qué ocurre dentro de tu cerebro cuando ingieres café. Imagina que la adenosina es un semáforo en color rojo, se acumula a lo largo de la jornada y le indica al cerebro que debe reducir la velocidad. La cafeína es similar a la adenosina, ocupa su mismo receptor y evita que ese semáforo se ponga rojo demasiado pronto. Con el flujo cerebral más libre, se incrementa la actividad en las redes de atención y se sincroniza mejor la comunicación entre las áreas frontales y subcorticales implicadas en la planificación, la memoria operativa y la toma de decisiones. Mientras tanto, los polifenoles siguen otra ruta, contactan con la microflora intestinal, se convierten en metabolitos que atraviesan la barrera hematoencefálica y ejercen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Es como si un equipo de mantenimiento trabajara en silencio cuidando los cables y las conexiones para que cuando necesites presionar el acelerador, todo responda con exactitud. Ahora quiero detallarte precisamente cómo debes consumirlo para obtener todos sus beneficios. El propósito no es el subidón, sino la claridad sostenida. El horario es tan importante como la cantidad. El método de preparación altera el perfil de compuestos. Con filtro de papel reduces ciertos diterpenos. Con prensa o hervido los conservas. Lo que acompaña al café, proteína, fibra, grasas saludables, condiciona cómo te sienta. Y si eres sensible, existe el descafeinado de buena calidad que mantiene gran parte de los polifenoles con menor impacto en el descanso o la presión arterial. Durante años he escuchado la misma pregunta en la consulta. Doctor, ¿cuánto café puedo tomar al día sin que me haga daño? Y siempre respondo lo mismo. Depende de cómo lo tomes, cuándo y de tu propio metabolismo. No hay una dosis universal, pero sí un rango que la ciencia apoya y que en la práctica clínica he verificado que es muy efectivo en personas mayores. Para la mayoría de los adultos sanos, entre 1 y 3 tazas pequeñas al día es la cantidad perfecta. Cuando hablo de taza, me refiero a la clásica de desayuno de unos 150 mililitros. Pero no todo se trata de volumen. Lo que verdaderamente importa es la concentración y el momento de la jornada. Si bebes café con el estómago vacío, la cafeína ingresa rápidamente al torrente sanguíneo y puede causar palpitaciones o un leve temblor. En cambio, si lo tomas después del desayuno, junto con algo de proteína y grasa beneficiosa, su absorción se hace más suave y el efecto se vuelve más estable y prolongado.
Por eso, siempre aconsejo que la primera taza se ingiera 1 hora después de levantarse. Nunca justo al abrir los ojos. A esa hora tu cortisol natural ya está en descenso, y el café potencia tu energía sin interferir con tus ritmos hormonales. Si eres de los que duermen bien y no tienen problemas para conciliar el sueño, una segunda taza entre la 1 y las 3 de la tarde puede ayudarte a mantener la concentración y evitar el adormecimiento después de almorzar, pero a partir de ahí es mejor detenerse. El alcaloide tarda entre 6 y 8 horas en eliminarse completamente. Y si tomas café a las 5 o 6 de la tarde, es probable que a las 11 de la noche tu cerebro siga recibiendo señales de vigilia. He visto muchos casos de personas que creen sufrir insomnio sin una causa evidente, cuando en realidad lo único que necesitaban era adelantar su última taza unas cuantas horas. Si eres extremadamente sensible, o si tienes presión alta, ansiedad o dificultades para el descanso, el descafeinado de buena calidad es una opción estupenda. La mayor parte de los antioxidantes del café siguen presentes, pero sin la sobreestimulación. A veces incluso sugiero alternar una taza regular por la mañana y otra descafeinada después de comer. Es una estrategia que mantiene el beneficio antioxidante sin sobrecargar el sistema nervioso. El método de preparación también tiene relevancia. Si usas prensa francesa o café hervido, el líquido conserva los diterpenos denominados cafestol y caweol. Estos compuestos poseen propiedades antioxidantes, pero también pueden elevar ligeramente el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, LDL, en algunas personas si se consumen en exceso. Por ello, en individuos con antecedentes cardiovasculares o colesterol alto, prefiero recomendar el café filtrado con papel, ya que este tipo de filtro retiene esos diterpenos sin eliminar los polifenoles beneficiosos. Es un balance simple. Si tu corazón está sano, puedes disfrutar de una preparación más intensa. Si no, opta por filtrarlo. Otra pregunta común: ¿y qué sucede con la leche? La respuesta depende de cómo reaccione tu digestión. La leche no cancela el efecto del café, pero sí modifica la rapidez con la que se absorben sus componentes. Si experimentas pesadez, gases o inflamación abdominal, utiliza una pequeña porción de bebida vegetal sin azúcares añadidos. Si toleras bien la leche, puedes mantenerla, pero evita los cafés con jarabes, cremas o azúcar. Una cucharadita de miel pura, si te gusta el sabor dulce, es suficiente. A nivel fisiológico, el café también activa una enzima llamada NRF2, relacionada con la defensa antioxidante interna. Cuando esta enzima se estimula, el cuerpo produce más glutatión, una de las moléculas más potentes para luchar contra el estrés oxidativo. En otras palabras, el café, cuando se usa con mesura, no solo te despierta, sino que también enseña a tus células a defenderse mejor del avance de la edad. Otra cosa que he observado con el paso de los años es que el café tiene un efecto particular sobre la memoria emocional. Los pacientes que lo consumen de manera regular y moderada suelen describir sus recuerdos con mayor claridad. La ciencia lo confirma. La cafeína puede reforzar la consolidación de la memoria a largo plazo siempre que no se exceda. Es decir, mejora tu capacidad para retener la información relevante sin sobresaturar los circuitos de estrés. Pero no todo depende del alcaloide. Los ácidos clorogénicos del café también funcionan como neuroprotectores, reduciendo la neuroinflamación. Es una palabra compleja, pero esencialmente significa que ayudan a calmar las microglías, las células inmunitarias del cerebro, que con la edad tienden a permanecer activas por demasiado tiempo. Un cerebro con microglías hiperactivas es un cerebro agotado, que procesa más despacio y reacciona peor. Y el café, consumido en la dosis justa, puede ayudar a regular ese fuego interno. Lo que deseo que retengas es esto: el beneficio reside en el punto intermedio. Una dosis baja no produce efecto. Una dosis excesiva genera fatiga y dependencia. El punto ideal es cuando te sientes más alerta, pero sin tensión. Si te notas inquieto, reduce la cantidad. Si no percibes nada, probablemente necesites ajustar el horario, no la dosis. Cada organismo tiene su propio ritmo. Por último, quiero hacer hincapié en algo que parece obvio, pero es crucial. Hidrátate adecuadamente. El café posee un leve efecto diurético. Esto significa que por cada taza que tomes, deberías acompañarla con un vaso de agua. Así mantienes el equilibrio de líquidos y evitas la sensación de sequedad bucal o la fatiga que a veces surge después de varias horas. Y si te preocupa su efecto sobre la presión arterial, te daré un tip sencillo.
Mide tu presión 15 minutos después de tomar café durante 3 días seguidos. Si se mantiene estable, puedes seguir tranquilo. Si se eleva más de lo habitual, reduce la cantidad o opta por una versión descafeinada. La clave es escuchar a tu cuerpo, no seguir ciegamente una regla universal. Con el paso de los años he comprendido que el café por sí solo no es un remedio milagroso. Es una herramienta y, como toda herramienta, solo funciona cuando se utiliza en el contexto apropiado. El beneficio real aparece cuando el café se integra dentro de un estilo de vida que respeta los ritmos naturales del cuerpo: el sueño, la alimentación, la hidratación y el movimiento. Cuando estos pilares están en equilibrio, el café actúa como un catalizador. Pero si alguno de ellos falla, la misma bebida puede convertirse en un impedimento. Por ejemplo, el descanso es el laboratorio nocturno del cerebro. Durante el reposo profundo, las células gliales eliminan los desechos metabólicos que se acumulan a lo largo del día, entre ellos, las proteínas vinculadas al desgaste cognitivo. Si interrumpes ese proceso con insomnio o sueño fragmentado, el cerebro no consigue reparar lo que ha utilizado. Por eso insisto tanto en no tomar café después de media tarde, no porque el alcaloide sea perjudicial, sino porque interfiere con la estructura natural del reposo. Cuando duermes bien y bebes café a las horas apropiadas, el efecto es totalmente diferente. En lugar de alterar tu descanso, lo optimiza. Por la mañana te levantas más despejado, tu cuerpo responde mejor al cortisol natural y tu mente está lista para aprender, planificar y crear. El café se convierte en parte del ciclo circadiano, no en un adversario. Otro pilar es la nutrición. Si combinas el café con una dieta abundante en vegetales, grasas saludables y proteínas de calidad, los antioxidantes trabajan de forma colaborativa. Los ácidos clorogénicos del café se unen a los polifenoles de las frutas, las catequinas del té verde, los omega 3 del pescado o las nueces, y juntos refuerzan la defensa antioxidante del sistema nervioso. Es como construir una red de protección donde cada alimento cumple su función. He visto pacientes que solo con mejorar su dieta y ajustar el modo en que consumen café recuperan la claridad mental, mejoran su memoria e incluso su estado de ánimo. Lo más sorprendente es que no se necesita ningún suplemento costoso. Basta con comer bien y saber el momento justo para tomar esa taza. En las últimas décadas se ha investigado también el impacto del café en las enfermedades neurodegenerativas. Los resultados son muy interesantes. Diversas investigaciones han encontrado que el consumo moderado de café, entre 1 y 3 tazas al día, se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia y enfermedad de Parkinson. No es una garantía, por supuesto, pero sí un indicio de que el café, dentro de un contexto saludable, puede ser una pieza valiosa del rompecabezas de la longevidad cerebral. La explicación parece radicar en la combinación de antioxidantes, en la modulación de los neurotransmisores y en la reducción de la inflamación crónica. Es un triple efecto: protege las neuronas, mejora la comunicación entre ellas y reduce los factores que las dañan con el tiempo. Así que si eres una persona mayor, mi consejo es sencillo: bebe café con intención. No lo tomes por inercia. Tómalo por elección, ajusta la dosis, respeta el horario, cuida tu descanso, hidrátate y acompáñalo con una nutrición rica en vida. El café no es un antagonista, tampoco un salvador. Es un vínculo entre la mente y el cuerpo, un socio que, bien utilizado, puede ayudarte a mantener la lucidez, la memoria y la energía mental, incluso con el paso de los años. El café puede ser un excelente aliado, pero si se usa incorrectamente, también puede volverse incómodo. Por eso quiero dejarte claras algunas señales y precauciones que conviene tener en cuenta, sobre todo si ya superaste los 60 o si tomas medicamentos diariamente. La primera señal de exceso es el cambio en el descanso. Si te cuesta conciliar el sueño, te despiertas en medio de la noche o te levantas con la mente acelerada, es probable que tu última taza haya sido demasiado tarde o demasiado fuerte. No es necesario eliminar el café, basta con adelantar el horario y reducir la dosis. A veces, incluso cambiar el tipo de tostado ayuda. Los tuestes más oscuros contienen algo menos de alcaloide. La segunda señal es el aumento del ritmo cardíaco o de la presión arterial. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Algunas metabolizan la cafeína rápidamente gracias a su genética y otras más lentamente.
Si notas palpitaciones o un pulso irregular, suspende el café por 2 o 3 días y observa si el síntoma desaparece. Si lo hace, reincorpóralo más adelante, pero en una dosis menor o con filtro. Recuerda que tu cuerpo se transforma con la edad y lo que antes tolerabas bien puede requerir ahora un poco más de cuidado. La tercera señal es la irritabilidad o la inquietud. A veces el café no causa nerviosismo, pero lo amplifica cuando ya existe tensión acumulada. En esos casos, aconsejo acompañar la taza de café con una respiración pausada, profunda y con un propósito definido. Disfrutar, no estimularse. El café no debe ser un impulso, sino una interrupción. También hay que mencionar las molestias digestivas. Algunas personas sienten acidez o malestar estomacal después de tomar café en ayunas. Esto se debe a que el alcaloide promueve la secreción de ácido gástrico. Para prevenirlo, acompáñalo siempre de algo sólido. Un puñado de frutos secos, una rebanada de pan integral o un poco de yogur natural. Son gestos pequeños que modifican la manera en que el cuerpo procesa la bebida. Otro aspecto importante es la interacción con ciertos fármacos. Si tomas medicamentos para la atención, el corazón o antidepresivos, es conveniente consultar con tu médico si el café podría interferir. En la mayoría de los casos no hay problema, pero en algunos puede alterar la absorción o potenciar los efectos estimulantes. La norma general es no ingerir café al mismo tiempo que los medicamentos. Deja al menos 1 hora de diferencia. Y hay una advertencia que pocos mencionan: la deshidratación silenciosa. Aunque el café no deshidrata tanto como se creía en el pasado, sí posee un leve efecto diurético. Por eso, cada taza debería ir acompañada de un vaso de agua. De esa forma, mantienes el equilibrio de líquidos y evitas la sensación de fatiga que a veces aparece a media tarde. En mis pacientes mayores, este detalle marca una enorme diferencia. Cuando se hidratan correctamente, el café deja de provocarles bajones. Y hablando del avance de la edad, quiero que comprendas algo que considero fundamental. Proteger el cerebro no es cuestión de suplementos ni de fórmulas mágicas, sino de consistencia diaria. El café puede formar parte de esa consistencia, al igual que dormir bien, moverte, reír, mantener la curiosidad y cuidar tus relaciones. Todo eso alimenta el cerebro de formas que la ciencia recién comienza a entender. Lo que quiero transmitirte es que el cerebro envejece mejor cuando lo tratamos con respeto. La atención, la pausa, la moderación y el disfrute son tan protectores como cualquier nutriente. Así que si eres mayor y te preguntas si puedes seguir tomando café, la respuesta es afirmativa. Pero hazlo con sabiduría. 1 o 2 tazas filtradas, sin azúcar, en horarios apropiados, acompañadas de buena nutrición y descanso reparador, pueden marcar una diferencia enorme en tu lucidez mental y en tu bienestar general. A continuación, te dejo con otros videos para que puedas seguir aprendiendo sobre salud cerebral. ¡Nos vemos!